Lucas 9:49, amén. Lucas 9:49. Dice así la palabra: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y lo consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bueno, amén. Que el Señor esté bendiciendo. Esto me había hablado en la semana el Señor, ya de el fin de semana anterior, y estaba considerando la palabra, ¿no? Como de alguna manera el Señor siempre nos va enseñando, nos va instruyendo por la palabra, nos va dando discernimiento de cada pecado que tenemos, pecados ocultos, siempre decimos, porque la mayoría somos tendientes a no ver nuestro pecado, a no discernirlo, pero siempre discernimos lo de los demás. Y en este caso me tocaba esta palabra, ¿no? Cuando decía: hemos visto, dice, a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigues. Y dice: no se lo prohibáis, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos acá la palabra que estas personas, estos discípulos que echaban en nombre de Jesús demonios, dice que no lo seguían a los discípulos. Y acá es cuando me mostraba, ¿no? Y lo voy a encadenar, ¿no? A un sueño también que tuve. Hay muchas cosas que el Señor me va mostrando. Y en ese sueño veía que estábamos cerca de un hospital y que cada uno teníamos que volver hacia este lugar, pero la cuestión es que cada uno se subía en un colectivo, en sus coches, y me entregaban la parte de la silla de ruedas de mi papá y toda desarmada, y me decía: esto llévalo vos, y yo tenía que venir caminando. Entonces me tomaba el enojo un poco, diciendo que nadie se quería hacer cargo, o nadie, como me mostraba, más propiamente así, que todos querían su comodidad, pero nadie se quería hacer cargo de lo fundamental. En el sentido, yo decía: bueno, dame, pero con enojo yo le decía, ese enojo que me mostraba: dame, que yo me voy a hacer cargo. Yo voy con la silla de ruedas, toda desarmada, voy caminando, ni siquiera armada, y con el trabajo y con todo me voy a hacer cargo, le voy a demostrar. Pero estaba ese espíritu de enojo en mí. Entonces veía, bueno, que cada uno procedía a su manera, ¿no? Pero la cuestión es que me estaba mostrando acá el enojo que yo tenía, la ira que tenía, ¿no? De demostrar, sí, lo voy a hacer, pero el enojo, como dice la palabra, el enojo reposa en el corazón del necio. Y ahí me estaba mostrando mi condición, mi pecado, en el sentido que, como dice la palabra en Juan 21, que a ti, sígueme tú, a vos no te tiene que importar si los otros están errando, los otros están haciendo su manera. Y entonces, esto me hablaba por la palabra, porque muchas veces, hermano, así actuamos. Porque como dice acá, perdón, porque me pica mucho la nariz, tengo una alergia. Muchas veces, perdón si alguno me ayuda con un pañuelo porque me lo olvidé en mi bolsa. Muchas veces, a lo que entendía acá por esta palabra, que nosotros, como dice acá la palabra, gracias, dice: no se lo prohibáis. Entonces vemos que somos muchas veces tendientes a ser dueños de la verdad,
tenemos razonamientos en nosotros porque nos muestra la condición de otros, nos muestra, y siempre digo, son visiones, y como tocamos la palabra la semana pasada, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, porque tenemos todos defectos, todos tenemos errores, simplemente a mí me muestra la condición, y como yo lo explicaba hace mucho tiempo, siempre el Señor nos muestra a nosotros bien y a los otros mal. ¿Por qué? Porque nos muestra la perspectiva de Dios. Pero en este caso también me mostraba mi enojo, mi ira. Entonces en este caso decía, no se lo prohibáis. ¿Por qué? Porque si no nos sigue, entonces el hermano está equivocado. Entonces en esto me mostraba el razonamiento, ¿no? Que hay en muchos la condición del pueblo, que si no está con nosotros, se lo prohibimos. Entonces, en este sentido, me llevaba este 52. También vamos a encadenar toda la palabra cuando dice, envió pues mensajeros que entraron en la villa de los samaritanos. Y dice, para hacer los preparativos. Más cuando dice, fueron, no le recibieron, porque tenía vestimenta de judío. Esto dice, como ir de Jerusalén a Jerusalén. Y dice en el 54, viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y le dice, vosotros no sabéis qué espíritu soy. Y en este sentido, hermano, cuando no nos sigue, nosotros, esto es lo que me da discernimiento más propiamente del Señor. Estamos esperando la destrucción de cada hermano. Entonces le dice el Señor, ustedes ni tienen discernimiento, ¿qué espíritu los gobierna? Porque ustedes están esperando la condenación, la caída, la destrucción del hermano. Y como le dice acá la palabra, le reprendió y le dijo, acá, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dice. Y entonces le dice, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino para salvar las almas y no para condenarlas. Vemos acá la palabra, ¿no? Porque nosotros tenemos ese espíritu de condenación, ese espíritu de fariseo, aunque no lo discernimos muchas veces, pero esperamos porque estamos observando la vida de los demás. Entonces, queremos ser dueños de la verdad, dice, se lo prohibimos, queremos que baje del cielo, dice, y los consuma. En sí como lo hacía Elías. Ese es el espíritu de ley, el espíritu de condenación. Y muchas veces estamos de esa misma manera, hermano, esperando la destrucción. Y esto me daba pie también, hermano, porque quiero tocar más propiamente esta palabra en Jonás 3:10. Jonás 3:10, entonces acá lo vamos a desarrollar como el enojo toma, como la ira toma, esperando la condenación, esperando la destrucción, esperando el juicio, está observando la vida. Y mientras tanto, como dice acá la palabra, 3:10, dice, y vio Jonás, dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal camino, o sea, del castigo que le había de mandar. 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vemos acá la molestia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, por la visión, demuestra que va a destruir, entonces le mandó a predicar la palabra, pero se arrepintieron acá los habitantes de Nínive. Y se enojó, en este caso, Jonás, dice, se apesadumbró, estaba molesto porque tuvo misericordia del Señor. Y muchas veces, hermano, ese es el mismo espíritu de Jonás el que nos toma, en el sentido que vos estás observando, porque él dice que se sentó a la sombra de la calavecera y estaba observando a ver qué sería de Nínive. Y muchas veces nosotros observamos, nos sentamos a ver qué será del hermano, porque el Señor te muestra. Y el Señor dice que se arrepintió. Entonces se enojó. Y muchas veces comparando nuestra vida con la vida de los demás, digo, no, decimos así, sirvo a la obra, hago todo lo que puedo, todo el esfuerzo, me esfuerzo en conocimiento, en la lectura, en la oración, entrego mi vida y otros la llevan la. Y entonces empezamos a observar. Y eso trae enojo, trae ira y estamos esperando el juicio. Porque si con nosotros Dios es tan duro que no nos deja hacer una, también tiene que ser duro con el hermano. Y empezamos a sacar esos razonamientos que nos apartan de la presencia del Señor, te roba, te turba los pensamientos. ¿Por qué? Porque vos querés la bendición, porque vos querés que les castigue a los demás, porque vos creés que sos merecedor. Y entonces, esto me traía acá cuando dice también, en el 4:3, ahora pues te ruego que me quite la vida porque mejor es la muerte que la vida. Cuando estamos atormentados, ¿no? ¿Cómo? Acá nos enseña la palabra. ¿Cómo al observar la vida del hermano y esperando el juicio de Dios, cómo te atormenta? Porque uno tiene que solamente tener la mirada en el Señor, estar en la presencia del Señor. Pero cuando empezás a ver a tu alrededor, sea marido, sea mujer, sea hijo,
sea hermano de la iglesia, ahí empieza la turbación de espíritu. Porque vos querés que le caiga el juicio, que le enseñe el Señor. Entonces quiere que mande fuego y los consuma. Y eso te va robando la presencia del Señor, porque eso no es tu parte. La palabra de Dios lo dice mismo. Acá, vamos a tocarlo. En 3:17, me parece que es... En 2 de Pedro, si usted lo buscan, o en primera, no recuerdo bien, pero yo lo voy a nombrar. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, ¿no?, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos, no vino a condenar. Entonces el Señor quiere que se arrepiente. Dice en el 3:18, el que cree, dice, en él no ha sido condenado, o no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la palabra nos enseña. La palabra del pecado, ¿qué es? Es muerte. Apartando de la presencia del Señor, ¿qué es? Es condenación, es turbación de espíritu. Entonces, vemos acá por la palabra que nos enseña, el que no ha creído a su palabra ya es condenado. ¿Por qué? Porque no haya descanso, hay turbación. Y uno espera el castigo físico muchas veces, que le quite la vida, que le venga enfermedad, que le vaya mal económicamente. Entonces, vemos como le dice a Job: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Dice eso en Job 22. Vemos cómo muchas veces, hermano, cuando nos toma el enemigo, trae ese espíritu de engaño y empezamos a observar comportamientos ajenos. Y yo digo, no solamente la vida del hermano, sino que al ver la vida de tu marido, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, entonces uno espera el juicio de Dios y dice: no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y el que se aparta ya de la presencia tiene una condenación, turbación de espíritu y no descansa. Y esto es lo que le pasó a Jonás, como dice, que estaba observando acá. Y bueno, en el 4:4 dice, en el 4:5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vemos, el mirar, el observar. Y eso le traía turbación, eso le traía el enojo, porque no caía el juicio de Dios. Y estaba esperando. Y así pasa el tiempo, que uno va observando, se aparta de la palabra del Señor, se aparta de la presencia del Señor, se aparta del arrepentimiento, porque uno se tiene que limpiar el pecado. Como dice la palabra del Señor: quita primeramente la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo ajeno. ¿Cuántos esperan muchas veces el juicio? Y eso lo arranca la presencia del Señor. Y en este sentido, ¿por qué? Lo explico, ¿no? Porque me enseñaba también por mi hijo esto. Mi hijo me decía: papá, pero vos estás mal. Me decía así, miren que yo no reacciono con la gente de acá, pero en mi familia se ve que es muy continuo, siempre te veo mal. Vos hablas de la paz, del gozo, de la alegría, y estás turbado todo el tiempo, estás nervioso. Mirá cómo contestas, no. Y yo le decía no, y le dice: pará. No podés contestar más despacio, no podés hablar pacíficamente, tranquilamente. Pará, vos me querés enseñar a mí, me dice. Yo estoy tranquilo, te estoy hablando tranquilo, papá. Mirá cómo estás alterado, estás nervioso. Y entonces esa palabra me empezó a trabajar en la mente. Y empecé de a poquito a descubrir por la palabra, me empezó a enseñar, me empezó a dar el tema el Señor, porque es verdad, uno, como dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice en Santiago 1:20, ¿verdad? Entonces, decía, ¿cómo se va a sujetar? ¿Cómo se va a convertir? ¿Cómo va a venir a escuchar la palabra? Si yo estoy mal espiritualmente, si yo estoy oprimido, si yo estoy alterado, si yo estoy hablando de una paz, de un poder de Dios, sin embargo, me hace falta esa paz y ese poder de Dios. Entonces me enojaba por varias situaciones, no solamente por una cosa, por el otro, por mirar el proceder de los hermanos, sino también en mi familia. Entonces uno espera el juicio, uno espera que acontezca algo, que Dios meta su mano. Pero con cada uno tiene un trato en particular. Y el que no está en la presencia de Dios
ya tiene su castigo, su tormento, porque se ha apartado de la palabra, como dice, se ha apartado de la presencia del Señor. Y dice acá la palabra que se sentó a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Pero al venir al día siguiente, dice, Dios preparó, dice en el 7, un gusano hirió la calavecera que tenía, la que le protegía del sol, e hirió en la cabeza a Jonás, dice en el 8, y se desmayaba y deseaba la muerte. Vemos, deseaba la muerte. ¿Qué pasa cuando el Señor saca la presencia de nosotros porque nos fijamos en vida ajena, deseando el mal? Bueno, justamente lo que viene es el tormento. Uno no tiene paz, porque está pensando en situaciones, en lugar de ocuparse, en lugar de labrar su tierra, de pedir perdón, de confesar su pecado, de poder indagar, sondear en su condición espiritual, indagar en la palabra, está observando la vida ajena. Y esa no es nuestra parte, nosotros no somos jueces, dice la palabra. Nosotros solamente tenemos que clamar, orar, limpiarnos nosotros. Y después vamos a poder tener autoridad sobre los otros espíritus. Pero si yo no estoy libre, ¿cómo pretendo hacer libres a otro? Y en este caso me enseñaba por mi hijo, ¿no? ¿Cómo me voy a poder acercar si estoy alterado todo el tiempo? Y esa obra que me entregó Dios, en el sentido de mi familia, la destruyo yo. ¿Por qué? Porque estoy actuando mal, con ira, con enojo, y en lugar de acercarse a mí, se aleja cada día más de mí. Y en un momento me invita mi hijo, me dice, papá, ¿me podés acompañar a la peluquería? Y yo le digo, pero no. Y me dio una dirección por avenida Álvarez Jonte, pasando la estación de Flores. Le digo, pero yo tengo que trabajar. Le digo, no, vos estás loco, yo tengo que trabajar. No, andate vos. Le digo, ¿dónde sacaste esa dirección? No, vos estás mal. Y yo le empecé a contestar mal. Y después, bueno, Jessica me habla aparte y me dice, tal vez quiere hablar con vos, se quiere relacionar, se quiere acercar. ¿Por qué no vas con él o acompañas un día? Un día de laburo no te hace nada. Y en eso me enseñaba que siempre somos tendientes nosotros a no querer perder. En el nombre de nuestra economía, en el nombre de Dios, siempre. Nunca tenemos tiempo para nuestros hijos, para nuestra familia, porque estamos muy ocupados. O sea que siempre queremos tener la razón. Entonces, esto es muy común en la casa de Dios, muy común entre los hermanos. Dice, no, porque me dijo que lo acompaña hasta allá, mi marido. No, pero yo le dije, no, tengo que ir a orar, no. Tengo que ir a la palabra. A ver. Y después empecé a analizar. Primeramente, el alma está en sufrimiento. Segundo, está en tormento. Tercero, es obra de Dios. Cuarto, de 20 años que vengo, no tengo un día para mi hijo. Y empecé a reflexionar. Me está abriendo el camino por ese lado, para que me acerque, para que le hable, para que me relacione primero. Y tengo que comprender, hermano, su estatura espiritual, su falta de conocimiento. Entonces, a veces uno en ese sentido tiene que perder. Perder, digo, yo perdí en ese día la ganancia del día. No era mucha, pero es la ganancia del día. Pero uno siempre quiere ganar. Y en este sentido, me da la palabra de los discípulos, que no nos sigue. Entonces, bendición para ellos no. Ahora, Jonás, acá atormentado. Y muchas veces, hermano, venimos a la casa de Dios y estamos atormentados. ¿Por qué estás atormentado mucho? Porque no está tu marido, no está tu mujer, no están tus papás, no están tus hermanos, no están tus hijos. Entonces eso trae enojo. Ellos están en su tormento, en el pecado, pero vos también estás en la iglesia de Dios atormentado. Entonces en ese sentido uno tiene que tener discernimiento de qué espíritu que está gobernando. En este caso el enojo que yo nombraba y que me enseñaba el Señor, que yo no lo manifiesto tal vez con los hermanos de la iglesia, pero sí lo manifiesto mucho con mis hijos. Entonces, ¿cómo le puedo ganar en la conducta? Esa alma que el Señor me entrega con responsabilidad, porque son grey de Dios, y dice la palabra, apacentar la grey de Dios, dice ánimo pronto, dice la palabra, con espíritu de mansedumbre que corrijamos.
pero estaba la ira, estaba el enojo, entonces voy destruyendo de a poco. Todo en nombre de Dios, vos fijate cómo es. Porque acá, Jonás también estaba hablando en nombre de Dios. Sin embargo, estaba queriendo destruir la obra de Dios. Y como uno no tiene discernimiento en esto, y lo que me enseñaba particularmente a mí, dice acá la palabra, en el 4:10, dice, tuviste lástima de la calavecera. Tuviste lástima de la calavecera. Y yo tenía lástima de mi economía, lástima de mi tiempo, siempre enfocado en mí, en mi beneficio como persona, pero no viendo el bien del prójimo, como dice la palabra. Cada uno dice que sea de beneficio al prójimo, dice así la palabra, creo que está en Corintio, en Romano, y no lo que es suyo. ¿Pero por qué? Porque son obras de Dios. Entonces ahí tengo que ver realmente cómo estoy procediendo, hermano. Si nunca tengo un tiempo para una charla, para poder acercarme, para poder instruirle la palabra, y más en el sentido de poder mostrar espíritu de mansedumbre. Esa ira, ese enojo, esa justicia propia es la que obra mucho acá. Por eso muchos se desesperan, muchos están turbados. ¿Por qué? Porque no logran concretar lo que el Señor, o que la palabra indica, lo que el Señor está esperando. Porque no hay fruto, hermano, que redunde en nuestra cuenta, como dice la palabra del Señor. Entonces, tuviste lástima de la calavecera y no voy a tener lástima de Nínive, dice. No voy a tener lástima de estas 120.000 personas que habitan en esa ciudad. Y vemos cómo nos muestra, hermano, nuestra condición por esta palabra, esperando la destrucción para otros, pero el perdón solamente para nosotros queremos. Vemos cómo le destruyó la calavecera y cómo en un momento, hermano, le invirtió los roles. ¿Por qué se invirtieron los roles? Porque cuando le tocó a él la calavecera se enojó, pero él quería la destrucción para otros. Y mira, y la destrucción total, no era una calavecera solamente. Y en este sentido, hermano, cuando se invierten los roles, queremos el perdón para nosotros, pero la destrucción para otros. Cuando yo hago, escuchen bien, cuando yo decido, está mostrando ahí, quiero que el Señor me bendiga. Cuando hacen otro, no es lo mismo. Entonces el castigo para otro, y ahí está la doble vara. Ahí está la doble vara. Yo quiero la bendición. Yo puedo obrar, yo puedo hacer. Todo bendición para mí. Pero cuando hay misericordia para otro, no. Todo es pecado. Todo es pecado. Entonces, de ahí es que se empieza a levantar el enojo. No queremos misericordia para otro. Entonces miramos la conducta del otro, el hermano. Sí, pero ¿cómo no le puede caer juicio? ¿Por qué se ensaña conmigo? Porque el punto más chiquito me pide y otros hacen lo que quieren y tienen bendición. Bueno, el mismo espíritu de Jonás. Porque yo me debería conformar con la presencia del Señor, y si gobierna el Espíritu de Dios en mí, tengo tanto discernimiento y sé el Espíritu que me está gobernando, tengo que discernir que el enojo no es parte de Dios. Entonces ahí empieza la turbación, la desesperación, que entregamos, dejamos, como venía la revelación otra vez por el instrumento, nuestra vida, pero sin embargo hay enojo contra Dios, contra los hermanos, contra la obra, contra todo, porque hemos dejado muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos está pidiendo esos puntos que permiten la manifestación para discernir, para hacer mejor la obra. Cada uno edifique, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿estamos logrando en alguna parte? ¿Hay victoria? Sí, eso seguro que tienen victoria. Hay cosas que se están haciendo bien, pero hay cosas en las que tenemos derrota, en el sentido que no somos perfectos, no lo discernimos. Pero hay partes que están estancadas hace años. Y en ese sentido es que muchas veces quiere despertar el Señor de esa maldad, de esa ira, de ese enojo, ese creerse dueño de la verdad, en lugar de pedirle discernimiento al Señor, porque uno puede estar equivocado. Entonces no nos sigue. Entonces tenemos que desearle que le venga destrucción. Observamos, enfermedad, no, porque este se va a morir, seguramente me mostró ya que le va a agarrar enfermedad, este va a tener accidente, este va a terminar en la casa. Te puede mostrar todo, como le mostró a Jonás, que para Nínive era la destrucción. Pero el Señor sabía más allá que iba a haber arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento va a venir también, hermano, a través que uno ore por esa alma también. Entonces, el Señor va a hacer la obra ahí.
Pero ¿cómo va a ser la obra donde reina la maldad, hermano? Cuando vos estás pidiendo con oración, con justicia propia, con ira, con enojo, y mientras tanto lo que te saca, te roba es la paz, te roba el descanso, porque no estás en la presencia del Señor. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. No sabes qué espíritu te gobierna cuando te gobierna la ira, el enojo. Y muchos tienen confusión en eso, hermano. Como yo la tengo. Como yo la tengo porque me enseñaba la ira que gobernaba y que no me daba cuenta. Claro, yo lo exteriorizo con los hermanos, pero sí lo exteriorizo para con mis hijos. Entonces no puedo hablar pacíficamente. Entonces, ¿qué me está gobernando? El espíritu de Satanás, el espíritu del mundo, las armas de justicia propia. Y como dice acá la palabra, y no tendré misericordia de Nínive. Entonces, bueno, ahí es justamente cuando, como dice la palabra, que nosotros no somos jueces, hermano. El juez es uno solo, es Dios. El Señor el que va a hacer la obra, el Señor el que va a bendecirnos. Yo no puedo hacer nada. Y ahí es cuando tengo que empezar a pedir perdón para que el Señor empiece a darme entendimiento para poder hacer el bien. Y me enganchaba con esto. Romanos 14.1. Romanos 14.1. Vemos acá la palabra. Esto es más bien doctrinal, pero yo lo voy a llevar en un ejemplo práctico. Nos pasa. Dice así la palabra: recibid al débil en la fe y no para contender sobre opiniones. Y dice 14:4, dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, recibid al débil, en la fe. Al débil en la fe. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo entendimiento. Entonces, muchas veces, hermano, no le vamos a hacer entender con la ira, con el enojo, con desearle la destrucción. De eso se encarga el Señor. A Pedro, cuando le reveló, ¿quién dice que soy? Pedro. Le dice: tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre. Entonces, el Señor es el que va a revelar. El Señor es el que va a dar conocimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el Señor es el que revela, el Señor es el que hace entender. Yo solamente puedo predicar. Mi ira, mi enojo no va a hacer nada. Mi falta de perdón, mi rencor, mi murmurar, mi criticar, mi ver el proceder de personas ajenas no va a arreglar nada, hermano. Muchas veces queremos tener todo controlado así, bien cortito. Pensamos que a los latigazos vas a cambiar. No vas a cambiar nada, hermano. Y como dice acá la palabra, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Entonces, cuando se piensa diferente, hermano, es porque no le es revelado. Y mientras tanto, como dice la palabra, va a estar en pie. El Señor lo va a bendecir igual. El Señor lo va a usar igual. Y uno decía: no tiene razón. No, porque no está diciendo. Entonces, de ahí es que toma esos enojos, esos rencores. Y esto es lo que me enseñaba, ¿no? El enojo, la ira que hay en mí, porque no quiero escuchar. Y muchos estamos así en esa condición. Y por eso no tenemos fruto también. Ese espíritu de condenación, cuando dice acá la palabra también, Mateo 26:51. 26:51. Solamente tenemos que discernir, hermano. ¿Qué espíritu te está gobernando? Ese es el tema. No quién tiene la razón. Si vos tenés enojo, ya estás fuera de la presencia del Señor. Y eso es lo que te quiere mostrar el Señor. Y podés tener razón a veces, pero te está mostrando el enojo. Entonces, ¿vas a ganar con armas de justicia propia? No. Al Señor lo vinieron a aprender. ¿Pedro qué hizo? Le cortó la oreja al soldado. ¿Tenía razón Pedro? Sí. Naturalmente sí. ¿Y espiritualmente qué le gobernaba? La ira, la justicia propia. El Señor no le había enseñado eso. Y muchas veces queremos actuar así. Queremos hacerle entender mediante perjuicio. Queremos hacer entender mediante la fuerza. Y esos espíritus no están bien, hermano. Espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 26:51, justamente lo que estaba nombrando. Dice así la palabra: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sacerdote le cortó la oreja. Esto también está en Juan 18:10, cuando lo nombra, que era uno de los discípulos, era Pedro, y el soldado se llamaba Malco.
Y en Lucas, escuchen, y a esto es lo que quiero llegar, Lucas 22:49, esto es lo que me enseñaba el Señor, meditando la palabra, dice así, 22:49 de Lucas, 22:49. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Porque lo vinieron para tomar al Señor. ¿Heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, o sea, Pedro, y le cortó la oreja derecha, dice. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Vemos acá la palabra, tocando su oreja, le sanó. ¿Qué me enseñaba acá la palabra? Esto es lo que estaba discerniendo a través de estudiar la palabra. Muchas veces con nuestro actuar de justicia propia, ¿qué dice que cortamos? La oreja. Y eso nos enseña la palabra, que si vos actúas con ira, con enojo, con espíritu impulsivo, lo que estás provocando es que no te escuchen, porque están viendo tu proceder, están viendo tu mal testimonio, están viendo tu enojo. Entonces, ¿cómo vas a ganar el alma de tus hijos, de tu marido, de tu esposa? La palabra dice: no teniendo señorío. No son tú, como dice en una versión, tus esclavos. Son almas que el Señor compró con su propia sangre, con su sacrificio. Entonces ahí es cuando tenemos que humillarnos para no actuar con ese espíritu impulsivo, de lo cual lo hizo Pedro. Y dice acá la palabra, el Señor le dijo: basta ya, basta ya. Entonces la solución no es la pelea, la contención, la discusión, a ver quién es dueño de la verdad. Cada uno se tiene que humillar. Y el Señor, cuando vos hablas pacíficamente, cuando te vas humillando, se va a encargar de darle el entendimiento, porque va a analizar, va a meditar. Pero cuando vos descargas la ira, ¿sabés con qué se queda? Con esa imagen de ira. Entonces ahí es cuando ya se va el consejo. Ya cuando escucha la palabra, no la tiene ni siquiera en cuenta. Y esto es lo que me lleva, dice acá la palabra, en 1 Pedro 5:2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios, no teniendo señorío a los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué nos enseña? Primeramente, apacienten, es la grey de Dios, primeramente. La grey de Dios, y dice, no teniendo señorío. O en otra versión dice, no son sus esclavos. No como amo a los esclavos, y muchas veces queremos que nos obedezcan. Como el amo simplemente manda y el esclavo tiene que obedecer, queremos que todo sea así. Pero dice, sino con ánimo pronto, y dice así la palabra, sino que siendo ejemplo de la grey. Y cuando te dice ejemplo de la grey, te está diciendo cómo tenés que instruir, con espíritu de mansedumbre y no con ira. Vos tenés que ser el primer ejemplo. Si decís que Dios es gozo, es paz, es bendición, es alegría, primeramente tu vida tiene que estar así. Y para eso uno se tiene que humillar, y tiene que pedir perdón, y tiene que confesar ese espíritu que lo gobierna. Porque queremos estar en el lugar de Pedro muchas veces, cortando orejas. Y vieron cómo, en ese sentido, Pedro había cortado la oreja del soldado, pero acá Pedro ya estaba enseñando otra cosa: apacentar la grey de Dios, no teniendo señorío, creerse dueño, cuando el único dueño es el Señor, el único que pagó el precio es el Señor. Y ahí nos muestra otro espíritu, dice acá en Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Gálatas 6:1 dice: restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que tú también estés en ese lugar. Restaurad con espíritu de mansedumbre. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. Cuando hay desobediencia, yo creo que los que somos padres, al menos, cuando no desobedecen a nuestros hijos, nos airamos mucho, nos enojamos. Y en este sentido, venía hablando con mi hijo, ¿no? Ya aprovechando el paso, veníamos de Moro, hablando, y
Y como se da cuenta que yo me enojo fácilmente, me empezaba a meter el dedo en la llaga. Entonces me decía, cargándome, y yo reaccionaba con enojo. Y después él se reía, le decía, no, pero papá, mira, ¿cómo te enojas? No te enojes, papá, yo te quiero. Me decía, me abrazaba. Y la verdad que hacía lo que quería conmigo, ¿no? Porque me airo. A mí cuando me dicen no y ya me pongo loco. Cuando me quiere contradecir algo tan claro, me pongo loco. Digo, vos no sabés nada. Vos y me empiezo a repetir las palabras, a temblar, a ponerme mal, loco. Entonces, digo, él se da cuenta y está esperando otra reacción de mí. Está esperando que me acerque con espíritu de mansedumbre, que lo pueda corregir con espíritu de mansedumbre para que tenga efecto, respaldo mi palabra, respaldo mi corrección. Y en esto yo tengo que ser el primer ejemplo. Estoy hablando de gozo, de paz, de alegría. Pienso que a todos nos compete esta palabra, porque todo, en algún lugar de nuestras vidas, tal vez uno no por los hijos, pero sí por el marido, sí por la mujer, sí por la mamá, sí por otras cosas, se aira fácilmente. Entonces, digo, ¿por qué no escucha nuestra oración, nuestra plegaria? Porque Dios primeramente no es administrador de pecado. Segundo, no vino para destruir, porque uno desea, Señor, que le mande fuego, Señor, que le consuma. O si no pedimos así en la oración, pero estamos sentados observando. Ya le va a venir, el Señor me mostró, ya le va a venir el juicio. Y vemos que cada vez parecen más bendecidos, más tranquilos, y nosotros estamos peor, estamos turbados, sufriendo el calvario de ese sol que habla de la opresión, de la turbación, del sufrimiento, y nada. ¿Por qué? Porque está esa ira, porque está ese enojo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, no actúa el poder de Dios cuando hay ira del hombre, ese enojo. Entonces ahí es cuando tenemos que analizar por qué, en lugar de acercarse más lo que tanto deseamos nuestros seres queridos, en lugar de eso se aleja. ¿Será que ven un cambio en nosotros? ¿Será que nos ven pacíficos? ¿Será que nos ven maduros espiritualmente? ¿Será, como decimos la otra vez se decía, la iglesia cada vez está más vacía? Pero ¿cómo puede traer si lo que le vamos a hacer es convertirlo en esclavo de Egipto? ¿Para qué? Para latigarlo. Porque si actuamos así, hermano, estamos mal. Y en este sentido también, Señor, tal vez con personas que son muy extrañas no actuamos así. Yo no actúo así, al menos con personas extrañas, digo. Pero los que tenés confianza, lo que hay afinidad, lo que hay afecto, sí. Lo que hay afecto, sí. Entonces, a ver, digo, muchas veces vienen visitas de mi hermana, que son un muchacho que es chofer de colectivo. Digo, se le atiende excelentemente, se le sirve, se le habla bien, se le ora, Pero hay hermanos, como dice la palabra, soportar lo insoportable, que son insoportables en el sentido que son pesados, o que vos sabés que no buscan de la presencia del Señor, y se levanta ese mismo. Entonces ahí es lo que estoy tomando parte de destruir la grey de Dios. Y en este sentido tal vez muchos no pasan eso, porque son de afuera, pero pasan en los matrimonios y pasan entre los hijos. Uno quiere, y tal vez no le habla mal también, pero ¿qué es lo que siente? Ese es el tema. ¿Qué es lo que sentimos dentro? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué en el espíritu nos gobierna? ¿La ira, el enojo, la impaciencia, la intolerancia? Y eso muchas veces lo predicamos en nombre de Dios. Digo, porque Jonás deseaba la destrucción y estaba hablando en nombre de Dios. Y yo escuché de varios hermanos, yo nunca esto lo dije, pero no, quería venir así, yo no me pude permitir, no, que se creen que esto o lo otro. Así, no podés hablar así ya, porque siendo siervo de Dios, ya soy de mal testimonio. No, porque me querían dominar a mí, mis hijos, mis hijas, y bueno, en ese sentido, no, le dije, no, ustedes, y bueno, o sea, salían palabras feas de su boca. Y así también esos malos deseos salen muchas veces de nuestra boca, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos mal espiritualmente y no domina ese espíritu de mansedumbre. Y todo en nombre de Dios. Todo en nombre de Dios. Yo me voy a la casa de Dios, me voy a orar, pero estoy atormentado. ¿Cómo es? Cuando el Señor te dice que te quiere dar paz, te quiere dar reposo, te quiere dar descanso, uno muchas veces viene, se sienta, entra turbado y sale turbado. O todo el tiempo está turbado. Todo el tiempo está dominado este espíritu que le dominó a Jonás por esperar la destrucción de otros hermanos. Mi mamá decía también que muchos se habían apartado y que en un momento tenía enojo contra esos que se habían apartado. Pero también después comprendió por la palabra, como ella explicaba también, por mi abuelo. Como lucha con vos para predicar, lucha con tu padre para escuchar la palabra, para entenderla. No podía entender. Y uno cuando no entiende otro, se aira, se enoja, porque dice, mezquina el pecado. Y tal vez no es que está mezquinando, sino que no tiene discernimiento, no se le abre el entendimiento. Y en este sentido tenemos que ser pacientes. Dice, así dice la palabra. Pablo plantó, Apolos regó. ¿Y el crecimiento quién lo da? Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo no estoy predicando esto ahora. Pero seguramente esto lo voy a tener que trabajar muchísimo. Y muchísimo, porque son años acumulados de ira, de enojo, de intolerancia, de impaciencia, de divisiones, de rencores, de falta de perdón. Todos estos sueños que me estaba mostrando siempre, ¿qué me estaba mostrando? El enojo que hay en mí. Y cuando domina el enojo, ya no está dominando el Espíritu de Dios. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y eso es lo que trae turbación de espíritu. Falta de descanso. Ahí está dominando a Satanás. Ahí está dominando el mal consejo, el mal proceder. Ahí está dominando la destrucción de obras. Porque si yo soy así, voy a volcar mi ira, mi enojo, mi señorío. Y en lugar de traer ovejas o venir ovejas, se van a apartar. Porque me ven a mí mal, me ven a mí con armas de justicia propia, entonces eso va a provocar la destrucción. Entonces, en el trato, hermano, con nuestros semejantes, nosotros debemos mostrar, como dice la palabra, amabilidad. Sea amable con todo, dice la palabra. Sin embargo, nuestro actuar delata mucho de la ira, del enojo, que se joda. Bueno, que se fue de la casa de Dios y le va a caer el juicio de Dios. Y bueno, que se joda. Esa es la palabra muchas veces que salen los creyentes, porque las escucho. Que se joda. Bueno, se apartó, que se joda. Y eso no debe ser así. Nosotros solamente debemos clamar al Señor, primeramente mantener nuestra comunión en humillación, confesando lo que sentimos. Y segundo, vas a tener compasión, misericordia. Misericordia por esa persona, porque eso es lo que quiere el Señor. Paz y misericordia quiere, dice la palabra, y no sacrificio de necio. Eso lo dice la palabra. Entonces, si yo siento la misericordia, siento la paz, siento la lástima, siento la compasión, porque estoy discerniendo el espíritu que le está dominando y que está sufriendo esa alma. Y yo con mi ira y mi enojo le quiero hacer sufrir más. Sí, cuando están apartados de la presencia del Señor, ¿qué tienen? Turbación de espíritu. Le dice, el que no cree ya ha sido condenado, y mientras tanto tu marido, tu mujer, tus hijos están en esa condición, tu mamá, tu papá, están en turbación. Y vos con tu ira y tu enojo le querés echar más turbación de espíritu. Entonces ahí es cuando tengo que discernir qué espíritu, Señor, y humillarme y pedir perdón y confesar y trabajar estos pecados para que el Señor obre en mi vida, para que se vea reflejado el poder de Dios en mí, en vos. Y como dice la palabra en Colosenses, vamos a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice así: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperación. ¿Qué quiere decir exasperación? Irritar. Y cuando vos estás enojado, lo que haces
es irritar o lastimar su alma. Lastimar, y no solamente hijos acá, sino cuando te está hablando de hijos, te está hablando de hijo espiritual, al que vos le instruís, al que vos le enseñás, con el que compartir la reunión, con el que compartir la palabra. Dice así: no exasperéis para que no se desaliente. Y por eso muchas veces, hermano, tanto hijos como hijos espirituales no quieren venir. Porque cuando echás tu ira, tu enojo, tal vez el primer tiempo mostrás todo paz y amor, pero después al ser fingido eso, al no juzgarse la ira y el enojo, lo que va pasando es que al tiempo va a saltar la hilacha. Se va a ver, por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Y si no hay al juzgar el pecado ajeno, en vez de mostrar el amor, la misericordia, la paz, el gozo, la alegría, vas a hablar con intolerancia, con impaciencia. Y esto es lo que me mostraba a mí. Yo pienso que a cada uno, en algún grado, en algún área, hermano, le está pasando, dice, para que no se desaliente. Y analizar muchas veces, ¿por qué tal vez tu hijo venía y ahora no? ¿Por qué tu marido venía y ahora ya no quiere escuchar? ¿Por qué tu esposa venía y ahora no quiere escuchar? ¿Por qué tu papá, tu mamá venían y ahora no quiere escuchar? Porque hay justicia propia, porque hay ira, porque deseamos, muchas veces esperamos la destrucción, y bueno, le va a caer. ¿Por qué? Porque se apartan de Dios. Eso es natural que le pueda llegar a pasar. Pero ¿qué espíritu está en vos? Que te trae turbación, que te trae ira, deseando muerte. Muchas veces el Hijo de Dios desea la muerte de otro hermano. Y ahí está lo feo, hermano. Ese espíritu que domina de venganza, de ira, esperando, no, porque actuaba mal. El Señor me mostró que se va a morir. El Señor me mostró que va a tener accidente. En lugar de clamar por esa alma, para que le saque la ceguera, para que le saque la turbación, para que le saque la incredulidad, hermano, para que pueda venir a congregarse. Pero nuestro testimonio habla mucho del acercamiento, porque nadie se va a acercar a un lugar, hermano, donde es maltratado, donde no se siente bienvenido, donde no se siente agasajado, donde se siente rechazado. Nadie, hermano, nadie. Yo no voy a visitar a una persona que me trata mal. Eso es natural del ser humano. Entonces, vemos que así también, hermano, nuestro actuar como cristianos debe ser amabilidad, debe ser buen trato. En eso me tengo que humillar, en eso te tengo que humillar, para que demostremos el amor del Señor, para que hagamos sentir bien a las almas, estén cómodos en el lugar y puedan estar recibiendo la instrucción de la palabra de la cruz. Dice así también Santiago 1:20, esto es lo que estaba diciendo, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre debe sea pronto, dice, para oír, tardo en hablar, tardo en airarse. Enojos, eso es lo que muestra, enojos. Y dice, tardo, dice, en hablar, pronto para oír. Y muchas veces, hermanos, solamente queremos ser escuchados nosotros. A los otros no queremos escuchar. No queremos escuchar. En este sentido, yo no quería escuchar a mi hijo, que me hablaba de una manera, o me decía pavada, bueno, pero me estaba hablando de una verdad en sí. Vos estás enojado todo el tiempo. No podés hablar con paz. Siempre estás discutiendo. Siempre hablas mal. Y empecé a analizar. Y ahí es cuando me llegó la palabra. Balaam y el burro. Los burros también hablan, hermano. Los burros pueden enseñar verdades. Yo lo trato como burro, pero te puede hablar. Tal vez tu marido sea un burro, tu mujer sea un burro, una burra, tus hijos sean burros espirituales, pero te puede enseñar. Está yendo en contra de la voluntad del Señor, mostrando qué, mostrando cómo vos estás actuando. Y te está enseñando una verdad cuando vas en contra de la palabra, en contra de la voluntad del Señor. Ira, enojo, y Balaam recibía perjuicio. Y muchas veces vamos, no, porque soy dueño de la verdad, porque voy a hacer, a pesar de todo, voy a llevar y voy a ir y voy a hacer la voluntad del Señor. Pero estás caminando con ira. Eso es lo que me mostraron en el sueño. Sí, no lo quieren hacer, aman toda su comodidad. Bueno, dame la silla de ruedas toda desarmada, porque me la entregaron desarmada. Para colmo la voy a llevar
y le voy a enseñar que con trabajo, con esto, con lo otro, voy a hacer la obra del Señor igual. No me va a faltar, y así me mostraba el enojo. Me mostraba el enojo. Que a ti, sígueme tú, dice la palabra. Entonces, ahí es cuando tengo que empezar a trabajar ese enojo. Porque ese enojo me roba la presencia del Señor. Me roba la paz del Señor. Y al robarme la paz del Señor, me roba el discernimiento, me roba la bendición, me roba muchas cosas, hermano, por las cuales tengo intolerancia en este momento. Intolerancia, enojos, recuerdo del pasado, rencor, murmuración, quejas. Todo eso es lo que me gobierna, porque todo eso trae aparejado, hermano, cuando te torna ese enojo. ¿Cómo empieza uno a razonar? Digo, no quiere llevar nadie es capaz, lo voy a llevar yo. Lo voy a hacer yo sigo predicando, yo sigo haciendo la obra del Señor, a mí nadie me va a parar. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Por eso nos enseña la palabra, porque si no, todo es pesado a la cara. La obra del Señor es mala, como dice acá la palabra, pronto para ir, tardo para irarse. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y mirá lo que enseña en 1 de Pedro 3.1. 1 de Pedro 3.1. Seguramente porque hay mucha gente enojada, mucha gente esperando el juicio, o que no estás enojado, pero son principios de dolores, pero tampoco tenés fruto, y eso uno debe meditar. 3.1. Dice así la palabra de 1 de Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Vemos, cuando dice mujeres, se está refiriendo acá en este caso la iglesia. La iglesia, para nosotros es la iglesia. La iglesia. Ustedes, mujeres, dice, si sus maridos no son ganados, los que tenés en el entorno no son ganados, dice, ¿qué tienen que hacer? Dice, los que no creen en la palabra para que sean ganados, la conducta es la que gana. La conducta. Ellos no creen porque ellos se van a fijar por la conducta. A ver, y van a analizar por la conducta. A ver, esta dice, la palabra es gozo, es paz. Y va a empezar a observar tu vida. ¿Tiene gozo, tiene paz? Bien. A ver, acá la hermana, ¿tiene gozo, tiene paz? La palabra dice, tiene gozo, tiene paz. Yo no creo en la palabra, pero bueno, entonces tengo que ver la conducta, a ver si es verdad la palabra. Se han ganado por su conducta. Entonces, no tiene. Pelea todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo querés que yo me convierta, que yo vaya? Mirá cómo está, hermano. Eso es lo que me decía mi hijo. Creo que todos analizan así. Entonces, la conducta es lo que espera. Porque en nombre de Dios podemos hacer desastre como Jonás lo deseaba. En nombre de Dios deseaba la destrucción de Nínive. Y cuando no pasó el juicio, se enojó. Cuando estaba observando, y muchas veces la espera es larga. La visión no sé cuánto te mostró. Hace 10 años me mostró que este iba a morir de cáncer. Hace 10 años me mostró que a este le va a caer el juicio. Y vos esperá, pero se hace largo. ¿Por qué no ejecuta ya? ¿Qué tanta espera? Turbación de espíritu. Vos tenés que estar en la presencia del Señor nada más. Eso es lo que te pide el Señor. Tu corazón, tu vida, tu pensamiento. Entonces vas a estar en paz con Dios. Si vos observás la conducta del otro, te desalienta, te trae desgano, querés abandonar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque ahí empezás a ver, cuando hay turbación de espíritu, empezás a ver todo en lo material. No tengo plata, no tengo trabajo, no tengo estudio, no estoy casado, no tengo nada. ¿Qué gané con servir al Señor? Eso vas a mirar, porque vas a mirar las cosas del mundo. Y como no tenés paz interior, ¿qué vas a mirar? Tampoco tenés paz interior. O sea que sos miserable, como dice la palabra. Pobre, ciego, desnudo. Eso dice la palabra. Y así está mucho la condición. Mucho la condición. Más allá que lo material no da la felicidad, pero te va acomodando por otra parte, ¿no? Te saca una preocupación, como siempre lo enseñé. Pero cuando vos estás al servicio del Señor 24/7 o la mayor parte del tiempo, o pretendés hacer la obra del Señor y estás turbado y estás entregando tu vida y decís, merezco algo grande, estás esperando, pero mientras tanto esa maldad te va consumiendo y no te va a llegar nunca así.
Porque necesita el arrepentimiento de tu alma. Necesita la confesión de pecado. Porque vos crees que es merecedor, y como tocaba la semana pasada, a uno que se creían justo. ¿Cuántos nos creemos justos? Yo me creo justo. Creo que cada uno nos consideramos justos. Siempre nos consideramos dueños de la verdad. Por eso le queremos que le caiga juicio a otro. No nos sigue. No tiene el mismo entendimiento. A mí me reveló, entonces no nos sigue, entonces le tiene que caer el juicio de Dios. Le tenemos que prohibir, lo tenemos que apartar. Satanás no gobierna, no le ha revelado, no puede entender eso. Que cada uno, conforme a su crecimiento, va a tener entendimiento. La impaciencia, la intolerancia. Nos fijamos muchas veces en la letra chica de la palabra, pero no nos fijamos en nuestra conducta, que espíritu domina. Dice así la palabra del Señor también. Vuestro atavío no sea el externo, dice. Y ahí está hablando de la apariencia. Y dice 3:4, sino el interno, el del corazón. Entonces, mira, si te van a ver por la conducta, a ver, por lo exterior, el proceder, vengo a la iglesia, oro todo el día, estoy sirviendo a Dios, exteriormente sos un ángel, pero internamente, como dice la palabra también, serpiente ponzoñosa, siempre tirando veneno, siempre deseando el mal. Entonces esa es la condición, hermano, de muchos. Digo, yo estoy en eso, porque esto me enseñaba primeramente para mí. Entonces, primeramente dice, el siervo lo hace pasar al desierto y después para que enseñe a los demás. El mismo espíritu, hermano, el mismo espíritu. Y ahí es cuando me tengo que empezar a humillar, a pedir perdón, a confesar, Señor, trabajar mucho el pecado, porque tengo mucho de este veneno, porque tengo mucho de esta ira, de este enojo. Porque ¿qué vamos a hablar? Razonamiento, justicia propia, que son ponzoñas. Enojo, contaminaciones, murmuraciones son ponzoñas. Entonces contaminás el alma de otro, lo ensuciás, lo envenenás, lo destruís. Está el pastor mal. Entonces, ¿para qué vamos a ir a la casa del Señor? Si está el pastor mal, la pastora mal, todos están mal. Los que buscan de Dios están mal. ¿Para qué vamos a ir? Eso es lo que se va a preguntar el mundo. Entonces, en lugar de hablar palabra edificante, como dice la palabra del Señor, para beneficio de los que escuchan, de los oyentes, estamos hablando simplemente de nuestros enojos. Y dice así la palabra, Santiago 3:13. Santiago 3:13, con esto terminamos. Dice así la palabra. Tenemos que meditar muy bien nuestra condición, hermanos, porque acá no se trata de ser dueño de la verdad, sino de lo que sentís. De lo que sentís, eso te arruina espiritualmente. Por eso muchas veces no hay progreso espiritual, no hay conocimiento profundo de la palabra, no hay un avance, porque está estancado en un área. La incredulidad, el no ver tu pecado, y el Señor le va a revelar a quién. Dice, a los que son amigos. Le va a dar el misterio escondido a quién, a los que se relacionan, a los que comen en la mesa del Señor. A ese le va a hablar, a ese le va a ver, la semana pasada o esta semana lo dije. Dice así la palabra: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada de anunciar esta gracia de Dios, el misterio escondido. Pero cuando está diciendo a mí, yo, que soy el más pequeño de todos los santos, está hablando de intención, de reconocer que tiene pecado, que nada sabe, que tiene sabiduría, conocimiento de hombre. Entonces, al humillarse, ahí el Señor le da el conocimiento, porque está reconociendo que es palabra hueca sin sabiduría. Cuando dice hueca, es que no tiene sustancia, no tiene poder de Dios. ¿Por qué? Porque domina la vieja esencia. La ira, el enojo, lo está discerniendo, hermano. Dice así la palabra: ¿quién es sabio y entendido? Dice en 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene entendimiento? Muestre sus obras. Muestre sus obras en sabia mansedumbre. ¿Con qué? Con mansedumbre. No con ira, no con enojo, no con rencores, no con falta de perdón. No deseando mal al prójimo, hermano. Deseando el juicio de Dios. Dios me mostró, Dios me reveló. Te puedo mostrar y puede ser verdad todo, hermano. Pero ese deseo que está en vos,
considerándote a ti mismo. Vos podés estar en ese lugar. A vos te puede engañar el Satanás. Y vos te podés comer un juicio de Dios también. O un castigo de Dios, como siempre decimos. Puedes pasarla mal, entonces. No es lo que enseña la palabra. Dice así, 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice. No mintáis si tenéis celos amargos. A ver, nuestra conducta, lo que sentimos, es la verdad, hermano. No podemos ir contra eso. Si yo estoy enojado, tengo que reconocerlo. Si tengo celos amargos, como dice, amargura de ánimo, desaliento, espíritu de abandono, el desearle el mal a los otros, porque yo creo que soy justo y a mí me tiene que venir la bendición, y otro tiene que estar destruido. Como lo dijo Jonás, como lo deseó Jonás, doble vara siempre. Doble vara. ¿Por qué? Porque queremos la misericordia para nosotros y otros no. Y queremos el perjuicio. Y un poquito que le tocó así, el Señor se enojó. Un poquito, para probar de una cucharada de su propia medicina. Para probar un poquito, nada más. Mirá lo que está deseando. A ver, porque esto ya también lo he escuchado de boca de creyente. Deseando la muerte. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo pensar. Porque está apartado de nosotros, porque no nos sigue. Queremos que le caiga el juicio. Y después, bueno, vamos al velorio, nos lamentamos supuestamente, entre comillas, pero por dentro están contentos. Esto no debe ser así, hermano. Por eso muchas veces el Señor no escucha nuestra plegaria, nuestra oración, por la maldad, hermano, y como dice acá la palabra. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, discusión, hay perturbación de espíritu. Donde hay ¿qué? Contención, donde hay discusión, donde yo me creo dueño de la verdad, o tal vez tenga la verdad, pero yo como tengo que actuar con espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Escuchándolo, se lo escucha. ¿Para qué discutir? ¿Para qué pelear? Una vez me acuerdo, bueno, cuando comenzaba recién también, me acuerdo que la reprendí a mi suegra. Venía y uno sabe que está mal en la cabeza. En el nombre de Jesús, porque sujétate a Satanás, porque yo soy siervo de Dios. Una ira por dentro. Y eso es lo que nos enseña internamente. La ira, en nombre de Dios. En nombre de Dios. Nos escudamos en la palabra, tenemos la razón. Pero ¿qué pasa? Destruimos. Dice acá la palabra, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y dice, donde hay contención, discusión, fijémonos cómo estamos orando, hay perturbación, tengo que callar. Si el otro hermano tiene espíritu de ira, mejor callar. Hay perturbación. ¿Por qué está turbada tu alma? Después de discutir, ¿cómo te sentís? ¿En paz o turbado? Yo después de decirle algo mal a mi hijo, pero vos siempre lo mismo. Después ya me empieza a doler la cabeza, me empieza a atormentar. Porque sé que actué mal, porque ya me lo mostró el Señor. Que actúo con ira, actúo con justicia propia, actúo con enojo. Entonces me empieza a traer turbación. Actué mal, ya no sé cómo acomodarme. Como soy orgulloso muchas veces no le pido, pero ¿qué digo? Bueno, che, Elías me acompañaba, te voy a comprar una cosita, tal. Y el orgullo no nos deja pedir perdón. Y eso pone todo tropiezo. Y como dice acá la palabra también, hay perturbación y toda obra es perversa. Obra es perversa. ¿Qué te está diciendo? Tu trabajo no sirve. Está todo mal hecho. No está orando Dios. No está orando Dios. Tu trabajo está mal hecho. Primeramente, la discusión, mal testimonio. Segundo, como dice, turbación de espíritu. Y tercero, porque te sentí mal, tercero, está mal hecha la obra. Como dice acá la palabra también,
Pero la sabiduría de lo alto, primeramente, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Vemos acá la palabra. ¿Cómo nos contrasta la palabra del Señor? ¿Cómo muestra diferentes estados, hermano? Primeramente la obra de Dios dice, el fruto del Espíritu es un espíritu pacífico. ¿Cómo está nuestra condición? Amable, dice, benigno, lleno de misericordia. Entonces, ahí analizando, le tengo que pedir perdón, tengo que hacer la obra del Señor. Señor, perdóname, para que tú empieces a marcarme por la palabra y yo pueda tomar la cruz. Y yo pueda hacer la obra bien, para que no tenga pérdida, porque todo esto, hermano, en nuestra vida nos trae destrucción. Trae solamente dolores, solamente trae tormento. Y esto es lo que está mostrando, el tormento que hay por no alcanzar los resultados. ¿Pero por qué? Porque uno actúa con espíritu impulsivo, con justicia propia, con armas carnales, como dice la palabra, que nos marca la palabra. Perdóname, Señor. Debo reconocer mi pecado, y cuando reconoce uno el pecado y se aparta, ¿qué dice que alcanza? Misericordia, dice la palabra. ¿Y quiero la misericordia del Señor? Perdóname. Entonces, ahí es que nos está enseñando mucho la palabra para descubrir este pecado y trabajarlo. Amén. Yo voy a predicar hasta acá. El Señor está haciendo la obra.